noches, queridos amigos, queridos hermanos. Es una bendición que podamos estar juntos para estudiar la Biblia, así que bienvenidos a nuestra clase bíblica y hoy para tocar un tema muy interesante, ¿verdad, Gise? Sí, yo también estoy muy contenta de poder volver a ver la palabra de Dios en esta noche y bueno, le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Y vamos a repasar un tema valiosísimo, un tema importantísimo para la vida espiritual de todas las personas. Para muchos este tema será como repasar algo que ya venimos practicando, aún así es de bendición que podamos meditar en él. Y para otros tal vez será nueva luz, será la primera vez incluso que escuchamos hablar de esto. Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras va a iluminar nuestra mente y sin duda alguna Él tiene un mensaje para nosotros. Así que Gise va a guiarnos en esta primera oración. Querido Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer que en esta noche de manera especial podemos estar reunidos para estudiar tu palabra. Te queremos agradecer porque tú desde el mismo día de la creación nos has hecho un regalo para que podamos disfrutar y para que podamos estar en comunión contigo. Te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros guiándonos en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a hacer un repaso. Veníamos estudiando las semanas anteriores acerca de la ley de Dios. Y quisiera repasar algunos puntos importantes antes de introducirnos en este estudio tan valioso. En primer lugar, entendemos por ley de Dios toda su voluntad para nuestra vida. En verdad, los deseos del Padre para nosotros son órdenes. Y Dios no generó sus mandamientos para que lo veamos como algo súper exigente y como una carga para nosotros. En verdad, la ley de Dios es un conjunto de principios que están dados para nuestra felicidad. Como principios, entonces, son universales en aplicación y eternos en el tiempo. Cuando hablamos de universal en aplicación, decimos que, por ejemplo, el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre debe aplicarse en Argentina, en China y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Es universal en aplicación. Y como todo principio, también es eterno en el tiempo. Hace 1000 años había que honrar a los padres, dentro de 1000 años habrá que hacerlo también. Los 10 mandamientos, como todas las leyes de Dios, están dadas para cuidar relaciones. Y vamos a repasar un poquito hoy este concepto en el estudio bíblico, vamos a leer algunos pasajes al respecto. Pero todos los mandamientos cuidan relaciones horizontales, es decir, del ser humano con su prójimo, y también verticales, cuidan la relación del ser humano con Dios. En segundo lugar, los mandamientos, estos principios morales, nos muestran el pecado. El apóstol Pablo decía, yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. Claro, porque los 10 mandamientos son como un espejo, por eso nos muestran el pecado. Cuando yo me miro al espejo puedo darme cuenta de si estoy limpio o si estoy sucio. Y de pronto ahora los mandamientos nos manifiestan nuestra condición moral delante de Dios. Así que podríamos decir que este espejo divino, este espejo que Dios nos dio, no solamente nos muestra el pecado, sino que ahora el corazón sensible a la voz de Dios va a querer limpiarse del pecado. Por tanto, los 10 mandamientos nos guían a Cristo. Los mandamientos, la voluntad de Dios, para nuestra vida nos guía a Jesús. Porque cuando los cristianos estamos sucios queremos ser limpiados. Ahora, la ley no tiene el poder de limpiarnos. En verdad, la ley nos manifiesta nuestra condición y ahora en este sentido es que la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Jesús interpretó la ley en su profundidad, demostró su vigencia y también nos enseñó cómo vivir de acuerdo a ella. Así que ahora cuando vemos a Jesús, dice claramente, yo no vine a invalidar la ley, no vine a abolirla, vine a cumplirla. Y es que ahora Él en su propia vida nos demuestra cómo debe guardarse la ley y el privilegio y el placer de caminar en las leyes de Dios. Y entonces, finalmente, las últimas 2 cositas que me gustaría decir, hay una bendición enorme en la obediencia a la ley de Dios. Hay bendiciones que son, diríamos, lógicas. Si yo me alimento bien, probablemente tenga mejor salud.
Si yo tengo buenas relaciones con mis semejantes, seguramente tendré muchos amigos y menos problemas. Pero hay algunas bendiciones que son directamente otorgadas por Dios, por la actitud de fidelidad del ser humano. Y por eso yo quiero invitarte a que ahora, al pensar en uno de los 10 mandamientos, en este tema nos vamos a meter ahora, recordemos que el Señor bendice a los hijos que son fieles. Finalmente, toda la voluntad de Dios para la vida de sus hijos tiene el rigor de ley. Es decir, ahora para nosotros la ley no son solamente 10 mandamientos, no son algunas cosas muy puntuales que Dios nos pide. En verdad, todo aquello que es la voluntad de Dios para la vida de sus hijos es ley de Dios. Ojalá Dios nos bendiga mucho y en el estudio bíblico que haremos en esta noche podamos descubrir una vez más aquella voluntad maravillosa que Dios dejó para nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca del sábado. Es el título del tema de hoy, el verdadero día de reposo. Y quisiera empezar con la síntesis que hace Jesús de la ley. Se va a guiarnos en la lectura de Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Bien, y entonces cuando nosotros escuchamos a Jesús, recuerda que era una trampa para que Jesús pudiera elegir uno de los 10 y que pudieran acusarlo. Jesús ahora hace una síntesis de la ley. Los primeros 4 mandamientos cuidan la relación entre Dios y sus hijos, y entonces Jesús resume diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahora los siguientes 6 mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos, cuidan la relación del ser humano con su prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es genial como Jesús dice: después de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, porque ahora estos 2 mandamientos que hablan del amor son el fundamento de los 10 mandamientos. Ahora bien, si vamos al principio, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, encontramos el origen del día sábado como día de adoración al Creador. Vamos a leer lo que dicen los pasajes. Fueron pues sacados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 7º día, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Genial. En el principio Dios entonces bendijo, santificó y reposó. Son 3 acciones que Dios hace este día que en verdad no vemos que hacen los demás días. Es el único día con estas características, es el día bendecido, es un día apartado para Dios. Y pensemos un poco en esto de santificar. ¿Qué significa santificar? Es apartar algo para Dios, eso es santificar. Por eso la Biblia que yo tengo en mi mano dice Santa Biblia, el título, y no es santa porque el papel haya sido impreso por los ángeles en realidad, ¿no? Yo desde chiquito tenía un primo que siempre se reía de mí y me decía: tu Biblia no es santa porque la tocaron tus manos, que sos terrible pecador vos, así que de santa no tiene nada. Y en verdad sí es santa, aunque yo la toqué, porque yo la aparto para encontrarme con Dios. Y por eso las iglesias son santas cuando se apartan para Dios. Y por eso tu vida y la mía pueden ser santas si le entregamos nuestra vida al Señor. Y por eso el sábado ahora puede ser santo. Dios santificó el tiempo. Porque si este día es entregado al Señor, es ofrendado a Dios, este es un día santo. El día que yo experimento la adoración al Creador es un día santo. Dios bendijo, santificó, lo apartó en el caso de él para encontrarse con sus hijos. Y dice el texto que reposó. Si traducimos esta palabra que se utiliza en el idioma hebreo, original en el que se escribe Génesis, podríamos traducir un poquito mejor este texto, porque podría traducirse como reposo con algún matiz, pero en verdad, prestemos atención, porque en verdad la mejor traducción es cese. Miren, dice así Génesis 2 del 1 al 3. Fueron pues sacados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos,
y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y cesó el día séptimo de toda la obra que hizo. Noten ustedes, cesó implica que Dios dejó de hacer lo que estaba haciendo para ahora hacer otra cosa. Luego dice el texto, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él cesó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora, el cese no implica reposo en tanto dormir todo el día. En realidad el sábado no es el día para dormir. Vamos a meternos un cachito en eso ahora y sobre todo en el estudio bíblico que haremos mañana. El cese implica que durante 6 días habrían ciertas actividades, pero cesarían el séptimo para ocuparnos de otras. Y ahora el día sábado, el día séptimo de la creación, sería un día para encontrarnos con Dios. Y desde algún punto de vista sería el día de reposo, pero fundamentalmente sería el día de adoración. Finalmente, en la propia creación, Dios crea esto antes del pecado. El ser humano podría recordar semanalmente su identidad. Somos hijos de Dios, somos creación divina. Y Dios quería que haya un recordatorio permanente de que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Ahora bien, si bien el día de reposo, el día de adoración, fue observado por los hijos de Dios en toda esta era patriarcal, en algún momento el pueblo de Dios estuvo de esclavo en Egipto 430 años, fue mucho tiempo, fueron 4 generaciones allí. Y en verdad Dios tiene que liberarse de Egipto, estamos hablando de 2500 años después de la creación, recordarles la ley y darles muchísimas orientaciones y consejos para que ellos ahora libres pudieran disfrutar de una vida plena. Y es así como Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Y vamos a leer ahora el 4.º mandamiento. En los estudios bíblicos anteriores leímos todo, Éxodo 20 del 3 al 17. Hoy nos quedamos en Éxodo 20 desde el versículo 8 hasta el 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Genial, gracias, excelente el versículo. Y en este 4.º mandamiento nos llama la atención algo. Y es que la mayoría de los mandamientos empiezan con un no. Pero este mandamiento comienza diciendo acuérdate. Y en verdad no podemos recordar algo que no sabíamos antes. Así que Dios ahora le dice a sus hijos, recuerden aquello que yo les di desde el principio. Y noten ustedes que en este mandamiento hay una cita, una referencia al texto que leímos antes, a Génesis 2. Y ahora Dios les dice, acuérdate del día sábado para santificar. Y hay 3 distinciones morales y espirituales que Dios da en la ley que son tan significativas. En primer lugar está lo malo. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Esas cosas nunca deben hacerse, son malas, en ningún día de la semana, en ningún momento. También está lo bueno. Noten ustedes que el 4.º mandamiento nos enseña esto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y está claro que en esos 6 días el Hijo de Dios hará cosas buenas. Lo malo no se hace nunca. Lo bueno se puede hacer durante 6 días. Pero hay una tercera categoría, podríamos decir, en la ley. Ya no es lo bueno ni lo malo, sino que es lo santo. Hay cosas malas, no se hacen nunca. Hay cosas buenas, para ello hay 6 días. Y hay cosas que son santas. Acuérdate del día sábado para hacerlo santo. Y ese es el sábado, el séptimo día, es un día especial. Porque al ser el día de adoración a Dios, incluso muchas cosas buenas quedarán de lado para ahora poder encontrarnos con el Señor. Y cuando nosotros seguimos estudiando el Antiguo Testamento y llegamos al tiempo de Nehemías, vamos viendo algunas cositas más que eran comunes entre los hijos de Dios, que eran felices guardando estos mandamientos
Y Nehemías capítulo 10, versículos 28 y 29 y el 31 dicen lo siguiente. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardaría y cumpliría todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Interesantísimo. Y Nehemías capítulo 13, versículos 19 y 20, y voy a leer la primera parte del versículo 22, dice: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y es interesantísimo cómo en los tiempos de Nehemías el pueblo de Dios entiende que ahora no tienen que comprar, no tienen que recibir a los mercaderes, porque el día sábado es un día diferente. Así que no harán negocios, no habrán transacciones comerciales este día. No solo eso, ahora luego en el capítulo 13 leíamos que allí cuando estaba empezando el día sábado, mañana vamos a repasar un poquito más esto, las puertas se cierran de la ciudad y los mercaderes de otros lugares quedarían afuera porque el día sábado sería un día distinto, consagrado al Señor. Ahora bien, alguno podría pensar, bueno, pero esto ocurría en el Antiguo Testamento, en las leyes de Moisés dadas para el pueblo. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento cuando Jesús nos aclara todas las cosas? Bueno, ya estudiamos esto al mencionar la ley de Dios y la vigencia de la ley en toda la historia. 2 o 3 cositas en primer lugar. El día sábado no es un mandamiento que surge con Moisés. En verdad, el primer registro que tenemos del día de adoración al Creador es en la misma creación, allí en Génesis capítulo 2. Es el primer registro y Dios da para la humanidad. Todavía no hay pueblos allí, porque Dios se encuentra con Adán y con Eva, y ahora les da el sábado. No hay pueblos, no hay Israel todavía. Es la representación de la humanidad, son nuestros primeros padres. Y ahora Dios le da el sábado a sus hijos, a la humanidad. Más tarde Dios recordaría a través de Moisés lo valioso de la ley y nos recordaría el sábado como un día especial de adoración. Ahora, también hablamos de los principios, que son morales, y entonces los principios morales son eternos. Y entonces, cuando nosotros llegamos al tiempo de Jesús, Jesús lo aclara. Y miren qué interesante es, porque allí en Mateo capítulo 5 y versículos 17 y 18 dice la Biblia lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y entonces en Lucas capítulo 4, versículo 16, dice el texto: vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Miren qué interesante. Jesús dice: yo no vine a abolir la ley, no vine a eso, yo vine a cumplirla. No solo eso, hasta que pasen el cielo y la tierra, nada de esto va a ser abolido. Ahora Lucas nos recuerda que Jesús los sábados asistía a la sinagoga, iba a enseñar, iba a congregarse, iba a adorar a la sinagoga. Y entonces nos encontramos ahora con un Jesús, y en todo el Sermón del Monte especialmente vemos esto, explicando conceptualmente la ley y a través de su testimonio de vida guardando la ley. Mañana vamos a observar juntos, vamos a estudiar juntos
¿qué es lo que se debiera hacer en el día de adoración al Creador? ¿Cómo se guarda el sábado? Ya nos vamos a meter ahí, pero es muy interesante cómo Jesús nos enseña a través de su vida cómo esto es posible y cuán lindo es. Ahora bien, no solamente Jesús guarda el sábado y ya es definitivo para nosotros esto, porque si Jesús vivió esta experiencia, nosotros debemos imitarlo a Él. Pero nos encontramos en el Nuevo Testamento también con la experiencia de los apóstoles. Y allí en Hechos capítulo 18, versículos 1 y 4 tenemos un registro del apóstol Pablo. ¿Qué dice allí? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y allí en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 3, recordamos otra vez esto. Noten ustedes que el texto que leyó Gisa recién decía que él discutía todos los días sábados, todos los días de reposo, iba a la sinagoga, él asistía. Noten lo que dice Hechos 17, del 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora el apóstol Pablo también guardaba el sábado. Y vean ustedes, no solamente el apóstol ahora nos dice que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios en todas sus cartas, sino que también el apóstol vive esta experiencia y disfruta de ir a la sinagoga a adorar a Dios los sábados. Miren, quiero invitarlos a leer Lucas capítulo 23, porque María, la mamá de Jesús, también entendió esto. Dice el versículo 54, estamos en el contexto de la muerte de Jesús. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Noten ustedes, estaba por comenzar el día del reposo, era el día de la preparación, el día viernes, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea son aquellas que van a preparar, conforme a la costumbre de la época, Jesús, y ellas descansan el día de reposo conforme al mandamiento. Así que ahora nos encontramos en el Nuevo Testamento no solamente con la no abolición, con la vigencia de la ley de Dios, sino con la práctica fiel de este principio tan maravilloso. Y ahora bien, es interesantísimo lo que pasa al fin de la historia humana. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, nos encontramos con una lucha enorme de Satanás contra los fieles hijos de Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Así que Satanás, diría el mismo capítulo, que es el dragón, va a hacer guerra contra lo último de la descendencia de la mujer. Es el último pueblo fiel, el remanente fiel que está allí sosteniendo la verdad. Y dice el texto que Satanás va a hacer guerra contra ellos. Y ahora noten lo que dice la segunda parte del texto. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora el pueblo fiel de la última etapa de la historia tiene 2 características. Una de ellas es que guarda los mandamientos de Dios. Allí en el capítulo 13 de Apocalipsis veríamos una estrategia satánica para luchar contra el pueblo fiel. Y en Apocalipsis 14, versículo 12, de vuelta se reiteraría la idea. Dice el versículo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué interesante es. No solamente el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento guardó la ley y fue fiel a Dios observando el día de adoración, sino que en la última etapa de la historia será una marca distintiva del pueblo de Dios. Así como Ezequiel capítulo 20 y versículo 12 considerara el sábado, lo encontramos también allí en Apocalipsis. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Dios dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos,
para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y ahora, mis amigos queridos, el ser fieles a Dios es el privilegio de sus hijos. Es una responsabilidad enorme, pero es un privilegio porque en toda la ley de Dios encontramos una bendición enorme para la humanidad. Y si los hijos de Dios son fieles, van a distinguirse muy bien de los demás, no para decir somos mejores, sino para iluminar a través del carácter divino, el carácter de Dios que se reproduce, que se refleja en los hijos de Dios. Ahora Dios le decía allí al pueblo, en el último texto que leímos, yo les di el día de reposo, el sábado, para que fuese una señal visible entre mi pueblo y el amor que ellos tienen hacia mí. Y saben, queridos, esta es una verdad que se ha olvidado en estos últimos tiempos. Y encontramos miles y miles de cristianos que tal vez no han entendido esto. Y ahora cuando nuestros ojos se abren y podemos comprender esta verdad de Dios para nosotros, nos encontramos con el desafío de dar este paso de fe y ser fieles a Dios. Y tal vez hay algunos cambios que hacer en la vida, tal vez profundizar algunos que ya hicimos, pero yo quiero invitarte a que seas fiel al Señor. Saben, el sábado es un pacto eterno. Allí antes del pecado comenzó, en todo el Antiguo Testamento, vimos que el pueblo de Dios fue fiel a Dios. En el Nuevo Testamento Jesús, los apóstoles, son fieles y disfrutan del sábado. Y dice Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23, que aún en el reino de los cielos, este día especial de adoración va a continuar siendo una bendición para nosotros. Vamos a leerlo. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saben que el otro día hablaba con un matrimonio que está siguiéndonos y estudiamos la Biblia a través de este medio, y recuerdo que ella, la señora, decía: escuché cuando leyó Pastor los 10 mandamientos que el día sábado es el día del Señor. Nunca había escuchado esto. Y me puse a pensar que voy a tener que empezar a disfrutarlo, voy a empezar a guardarlo. Y recuerdo que fue un momento muy lindo. Me encantó poder ver esa sensibilidad espiritual. Entender que si algo no estamos viviendo por desconocimiento o por alguna otra razón, esta es la oportunidad de ser fieles a Dios. Encontramos 10 mandamientos, son 10 principios, recuerden, de felicidad, de libertad. Y en este momento hay tantas iglesias distintas, tantas doctrinas distintas, y hay un rechazo generalizado en muchas denominaciones cristianas, especialmente a este mandamiento. Nosotros nos damos cuenta, hemos estudiado el texto, hemos hecho ya varios estudios en relación a los 10 mandamientos, este es el tercero, y vemos con toda claridad cómo en la Biblia Dios nos muestra la vigencia de su ley moral. Por eso quiero invitarte ahora a que prestes atención a la voz del Señor y pueda ser para vos también una realidad en tu vida el ser fiel en este aspecto. Alguno podría decir: bueno, yo soy fiel en todos los mandamientos, Dios está primero en mi vida, no adoro imágenes, tengo respeto por el nombre de Dios, honro a mis padres, y seguimos con la lista, no codicio, no hablo falso testimonio. Sin embargo, este mandamiento no estoy acostumbrado. En realidad, todos los días tengo presente a Dios. Y tal vez alguien podría estar pensando: bueno, yo soy fiel a Dios en casi todo, Dios me va a entender. Bueno, en verdad ahora, si Dios está primero en tu vida, Dios ahora te está invitando a que seas fiel en todo. Y quiero decirte que el sábado tiene una bendición especial para vos. No porque el día tenga algo mágico, sino porque Dios prometió bendecir a aquellos que le son fieles. Imagínense qué maravilloso. Un día para descansar, un día en el que no trabajamos, un día en que los estudiantes no estudian, un día en el que la familia está reunida, un día en el que adoramos juntos, un día para estudiar con mayor profundidad la palabra de Dios, un día para orar,
un día para contemplar la naturaleza, un día también para recordar que Dios nos creó y por lo tanto nos ama y tenemos que cuidarnos y tenemos que seguir adelante en este camino. El sábado es un día maravilloso. Y cuando Jesús habló del sábado también, dijo algo con lo que vamos a terminar en esta noche, el estudio. Marcos capítulo 2 y versículo 7, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que está diciendo Jesús es, yo no creé el sábado y entonces después dije, a ver, ¿quién va a guardar el sábado? Ok, vamos a crear al hombre para que alguien pueda guardar el sábado. No, fue al revés. No fue hecho el hombre por causa del día de reposo, sino al revés. El día de adoración y de reposo fue hecho para beneficio del ser humano. Dios supo siempre que el ser humano necesitaría este tiempo especial con Él. Y por eso ahora dejó este día maravilloso para que adoremos al Señor. Quiero animarte y quiero invitarte a que vos también puedas ser fiel al Señor. Y si ya estás viviendo esta experiencia, y cada día lo hagas mejor. Que sigas creciendo, sigas profundizando en este encuentro con Dios que Él espera tener con vos. Y si esto es algo nuevo, y seguramente incluso tenga desafíos, porque trabajamos tal vez el sábado, porque tenemos compromisos de distintos tipos, y ahora tenemos que cambiar algunas cosas. Quiero animarte a que seas fiel a Dios, a que le pidas ayuda. El Señor te va a acompañar. Siempre que Dios nos pide algo, Él nos acompaña, Él está guiando las cosas para que podamos ser fieles. Así que oraré por vos y espero que Dios te bendiga muchísimo. Ojalá este próximo sábado puedas disfrutar de una experiencia distinta y profunda con el Señor. Vamos a orar. Querido y buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por habernos dejado este día tan especial, Señor, con instrucciones precisas para que podamos encontrarnos contigo. Gracias porque tú prometes bendecirnos, Señor. Y hoy quiero rogarte que nos ayudes a que cada día podamos comprender con mayor claridad tu palabra y a que esto que hemos estudiado hoy pueda ser una bendición en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos para que tú continúes haciendo aquella obra que un día empezaste. Lo hacemos en el nombre de Jesús.